Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Miren todo lo que tenemos acá. Todos estos ingredientes son para hacer una comida que muchos me han pedido, que si bien no es argentina, es de la zona. Vamos a hacer una feijoada. La noche anterior vamos a remojar unos porotos negros, que son muy fáciles de conseguir. Los vamos a enjuagar bastante. Verán cómo destiñen, por decirlo de alguna manera. Y los dejaremos en remojo. Estos porotos los vamos a hervir con sal gruesa y unas hojitas de laurel durante más o menos 25-30 minutos. Luego los colamos y los reservamos. Hola, aquí estoy otra vez. Miren todo lo que tenemos. Estamos bien para empezar. ¿Arrancamos? Esta preparación típicamente brasilera, que calculo que es para todo esto 4 personas, consta de carnes, embutidos, los famosos porotos negros, algunos pimientos, cebolla, zanahoria, arroz. Ustedes pueden ir cambiando los vegetales. Le vamos a poner pimienta, le vamos a poner este ingrediente mío, el ají suave, que es hermoso. Le vamos a poner sal, le vamos a poner también aceite de oliva, o le pueden poner aceite como uno mezcla. Y ahí va Brasil, ¿eh? Vamos a Brasil, vamos por lá. Cortamos las cebollas. No les voy a hacer ver todo el proceso de cortado de la cebolla porque ya lo vieron 1000 veces. Si están suscritos al canal, y si no están, suscríbanse, por favor, suscríbanse. Ahí cortamos las 2 cebollas. Vamos a poner un poquito de aceite. Ahí va, aceite mezcla, aceite vegetal, para saltearlas. Las vamos a dejar salteando y vamos a cortar nuestros pimientos. Pimientos, morrones, ají. Puede ser uno verde, uno rojo, uno amarillo, uno rojo, 2 rojos, 3 naranjas. Los colores son para darle color a la comida, nada más. Los sabores son muy similares. El rojo suele ser un poquito más dulce, pero son muy similares. Los vamos a cortar de esta manera, no en tiritas como de costumbre, sino más bien en cuadraditos. Con casé creo que se dice. Realmente no sé, esos términos no los tengo. No estudié gastronomía, no soy chef, apenas soy cocinero. No me pidan más que esto. Terminamos de cortar nuestros morrones, que van a ir con las cebollas a saltearse. Ahí va. Así tiene que quedar. Mezclamos todo, ya están todos los ingredientes. A ver, no. Todos los ingredientes dije. Me está faltando algo acá. Oh, la zanahoria. Me olvidaba la zanahoria. Pueden poner 1 o 2 zanahorias. La feijoada no lleva zanahoria. Yo le pongo porque me gusta. Punto. No se discute. Ahora sí, están todos los ingredientes. Mezclamos bien. Lo volvemos a llevar al fuego para seguir salteándolo. Y empezamos a cortar los embutidos. Arrancamos con las salchichas ahumadas. Chorizo, estos chorizos son de cerdo, completamente de cerdo. Pueden usar chorizos de vaca, de lo que les parezca. Si tienen chorizo colorado, le pueden poner chorizo colorado también. Vamos a cortar las morcillas, tratando de no deshacerlas. Lo importante es, si el embutido tiene frío, está a temperatura fría de heladera, no se rompe. Vamos a quitarle el hueso a nuestras costillitas de cerdo. Lo vamos a usar, pero en principio las tenemos que cortar, o sea que nos las vamos a poner entera. Por eso le sacamos el hueso. El hueso va a ir a la preparación. El hueso le aporta mucho sabor a la preparación. Por eso la costillita, lo que es la costilla en sí, el hueso va a ir a la preparación. Ahí va. Muy bien, con mucho cuidado de no cortarse. Vamos a picar también 3 dientes de ajo. No más que esto, así está bien.
Y en la cacerola más grande que tengamos, en la olla más grande que tengamos, poner aceite. Y vamos a saltear nuestros embutidos y nuestra carne de cerdo para que no se nos deshagan después en el hervor. En principio van a ver que parece que queda mal esto, que se pega, que no tiene buena pinta, lo sé, pero queda muy bien, les prometo que queda muy bien. Después ese fondo de cocción se va a levantar con el hervor, no se preocupen. Incorporamos el cerdo, los huesitos, los sellamos un poquito más, dejamos que el sellado haga su efecto. Ahí va. Sí, con 2 palitos. ¿Y qué? Le incorporamos la verdura. Una vez que lo hemos dorado, le incorporamos las verduras que estábamos salteando al lado. Van a ensuciar muchas cosas, les aviso. Varias cacerolas y utensilios. Mezclamos muy bien, empezamos a levantar el fondo de cocción. Ahí va, y vamos a empezar a condimentar. La parte más fácil, porque le vamos a agregar sal, pimienta. Es un mix de pimientas que está bueno, pero le pueden poner la que quieran. Todo a gusto, ¿no? Aceite de oliva, un chorrito. Y ají suave, mi arma secreta. Le vamos a poner 2 tazas de agua caliente para hidratar la mezcla, y esto es lo que va a realmente levantar el fondo y mezclar todos los sabores. Revolvemos bien. Incorporamos los porotos que habíamos hervido anteriormente. Seguimos mezclando, mezclando, mezclando y mezclando. Siempre a fuego bien fuerte. Nosotros estamos incorporando cosas que ya están cocidas, por lo cual la cocción final no necesita ser muy larga. Acá tenemos el agua hirviendo y vamos a agregar el arroz. El arroz no se mezcla con la preparación. Podemos decir que es un acompañamiento. Vamos a revolver hasta que se espese. El humo no nos va a dejar ver muy bien. A ver ahora. Esto se va a espesar hasta que se forme casi una crema. Y ahí es cuando está listo. Y vamos a emplatar. Como verán, no se sirve todo junto, como decía recién. Se sirve por separados. Ustedes van a comer a Brasil, a cualquier lado, una casa de familia, un restaurante, lo que sea. La feijoada, el feijón y el arroz van por separado. Vamos a manchar un poquito, pero bueno, ahora limpiaremos. Después ustedes, si lo quieren, lo mezclan todo y lo comen todo mezclado, pero se sirve así. Vamos a decorar con unas hojitas. Esto es albahaca, le pueden poner un poquito de perejil si quieren, si tienen. Y 2 rodajitas de naranja, que no es necesario que las pongan. Yo las pongo porque es tradicional, pero no es obligatorio comerlas. Y así nos quedó. Un plato fácil, no muy caro, rico y bonito. Espero que les haya gustado. Espero que vuelvan a mi canal, suscríbanse, denme like y nos vemos en la próxima.